nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Judas y el campo de sangre. Al amanecer, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo decidieron condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y lo llevaron al gobernador Pilato. Judas, el traidor, al ver que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos, diciendo: he pecado, he entregado sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Tiró en el templo las monedas, fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Decidieron comprar con ellas el campo de alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llamó campo de sangre. Hasta el día de hoy así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, según los que me ordenó el Señor. Palabra de Dios. De su presencia, en modo especial de los muchachos que, a pesar de no estar en este momento en obligación escolar, sin embargo voluntariamente se han dejado de venir. Me alegra cuando veo jóvenes así. Esta reunión que tuvimos allá en Bogotá era todos los secretarios de las conferencias episcopales de América Latina con los presidentes, una reunión ordinaria para revisar los planes y programas del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que está constituido justamente por los presidentes y los secretarios de conferencias, y estos eligen una directiva por 4 años. Y se plantearon varios problemas. Entre los varios problemas, la gran sangría que tiene la Iglesia Católica. Y me llamó mucho la atención, a lo menos en las estadísticas, hasta el 2015, que quien lleva la delantera en esta sangría es Nicaragua. En Nicaragua, un 30% de católicos los hemos perdido. Y aquí mismo en esta parroquia, que yo siempre pregunto: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué en el área rural? Cuando es lo contrario en otras parroquias, que el área rural conserva más la fe. Y aquí el área rural es la que se nos está yendo. Las avalanchas que vienen, ciertamente, cruzadas pentecostalistas de Honduras, y que van minando la mente de mucha gente. ¿Y por qué? Falta de pastoreo, falta de formación, poca catequesis. ¿Qué nos está pasando? Falta de compromiso en la fe, tener otras visiones de Cristo muy diversas de las recibidas, aburrimiento, cansancio. ¿Cuál es la razón? No voy a afrontar directamente el problema, pero sí quiero ver todo esto a la luz de la experiencia personal de Cristo, al centrarnos en el Jo Paradidontos, el triste nombre que lleva el hijo de Iscariot, Judas. Jo Paradidontos, así lo titula siempre los evangelios. ¿Qué podemos traducir? El que lo entregaría, el que lo entregaba, el que lo iba a entregar, en presente o en pasado, el que lo entregó. Todo eso significa Jo Paradidontos, aunque está en griego, en presente. En la mentalidad semítica,
más bien hace alusión a la naturaleza de la persona, una persona de por sí traidora, con doble rostro. A ese escogió Jesús también. Pero bien, vamos despacito. Han escuchado el trozo del Evangelio tomado de Mateo, los primeros 10 versículos del capítulo 27. 3 escenas se ofrecen ahora a nuestra reflexión. La primera se refiere a la decisión para condenar a muerte a Jesús y su entrega a Pilato. La segunda, a la muerte de Judas. Y la tercera, como conclusión del episodio de su trágico suicidio, a la cuestión del campo comprado con el precio de la sangre de Jesús. Son 3 escenas en consecuencia. Había prometido que hablaría de Jesús, sí, en todas estas charlas cuaresmales, pero dado también esta nota disonante en el amor, quiero afrontar, inmediatamente después de haber dicho algo sobre el consejo de los ancianos, el drama de Judas. Ni el evangelista Mateo, ni la comunidad primitiva ocultaron sus escándalos, como el trágico destino de uno de los 12 discípulos llamados personalmente por Jesús. Llamado personalmente. San Lucas insiste que el Señor Jesús, previo a llamar a los 12, pasó toda la noche en oración. Y movido por el Espíritu, llamó de todo. A una persona que era un traidor a su pueblo por amor al dinero, Mateo, publicano. A simples pescadores analfabetos de mirada corta, a gente honrada, trabajadora, como gente ardorosa, guerrillera, de sangre, puñal al cinto. Había otro Judas llamado el sicario o el cananeo. No solamente estaba este Judas Iscariot, hijo de Iscariot. Larga noche de oración del Señor para llamar a estos hombres. Sí, Mateo ni la comunidad primitiva ocultaron sus escándalos. Este trágico destino de uno de los 12 discípulos, y tampoco renunciaron a afrontar los problemas como estoy haciendo yo, y vengo de ver los problemas de frente. Eso es lo más sabroso de todos esos encuentros. Gente que ni nos conocíamos, porque el rostro, hacía 18 años que yo no iba al CELAM, no representaba a Nicaragua. Como secretario de la Conferencia Episcopal me toca representar a Nicaragua en estos foros. Hacía 18 años, el rostro humano había cambiado, pero ahí estaban las instituciones. Y mirar de frente, escuchar de frente a la directiva, sus experiencias, sus problemas, los callejones, a veces caminos sin salida que uno se topa, la triste realidad, a veces da idea de cansancio, de decir, bueno, aquí es inútil, tanto esfuerzo, parece que no se progresa nada, al contrario. Y lo más sabroso es cuando todo esto se platica en el Señor, en paz, sin amarguras, sin buscar chivos expiatorios, tratando de ver en esas crisis oportunidades que nos brinda el Espíritu para salir adelante. Yo terminé ya me gusta hablar poco, sobre todo cuando no conozco a las personas, pero el último día sí intervine dando mi experiencia personal del encuentro, comparándolo con mi experiencia de obispo recién electo, cuando me tocó también representar a Nicaragua para preparar la conferencia de Santo Domingo, la tercera, y también me tocó preparar la 4ª conferencia de Brasil,
Desde entonces ya estaba yo un poco fuera de estas estructuras y me gustó mirar de frente a los problemas. No andar escondiendo como la mala muchacha haragana que no trabaja bien, ¿verdad? Y que no barre bajo las camas, o al contrario, el polvito que va recogiendo en el cuarto o en la sala lo mete bajo la alfombra o lo esconde bajo la cama, ¿verdad? Yo quisiera ir a mover las camas de ustedes, chavalos, cómo está por debajo de esa cama donde ustedes duermen. Algunos cerraron los ojos como diciendo: no vaya, no vaya. Que solo barren donde vea la mamá, donde vea la suegra. Bastará recordar que Mateo, en la genealogía de Jesús que se encuentra en el comienzo de su libro, no tiene inconveniente en recordar que entre los antepasados del Señor había una prostituta. ¿Saben ustedes de dónde viene esa costumbre? Bueno, aquí no se ve mucho en Somoto, no sé en verdad si hay, no he preguntado, pero en Managua, en Masaya, Granada, las ciudades del Pacífico, donde hay burdeles. ¿Cómo saben que hay un burdel ahí? En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, ponen siempre una lucecita roja. Es un burdel. Como la señal donde venden droga. ¿No se han fijado? Cuelgan unos zapatos en los alambres del tendido eléctrico. Ahí están los zapatos. Es señal de que en esa zona ahí se vende droga. A lo menos en Guatemala ese es el signo. La luz roja. Lean ustedes Josué, busquen Rahab, ahí van a ver de dónde viene todo. Una prostituta llamada Rahab, antepasado del Señor Jesús. Otra mujer que se disfrazó de prostituta y tuvo un incesto, y el hijo de ella entró en esa sangre de la familia donde nació Jesús. Esa mujer se llamó Tamar. Otra mujer que traicionó a su marido, se metió con un rey, David. Y David, para evitarse esclavos, hasta mandó matar al marido, a Urías, elitita. David, aunque santo, fue homicida y cometió un grave adulterio. También entraron estas mujeres ahí. Pero como decíamos, aunque resulte desagradable, la historia de Judas es auténtica y por tanto no se puede ocultar. Como tampoco se puede ocultar la realidad. A veces a uno como obispo no le dicen toda la verdad. Y uno por otras fuentes, va descubriendo lo que estaba detrás de ciertos silencios o ciertas desviaciones en la conversación. Y dice, bueno, ¿y por qué el padre cuando toqué este tema no me quiso seguir hablando? ¿Sí? No hay nada oculto que no llegue a saberse. Y pronto aflora. ¿Dónde está el asunto? ¿O me equivoco, papás? Cuando esos silencios de sus hijos y ustedes intuyen que anda algo mal en el corazón de su chaval o de su chavala. Basta la mirada y uno dice, aquí las cosas no están bien. Y sin andar hurgando tanto, pronto aflora. Bien, vamos al punto. Ya todas mis palabras hasta ahorita son introductorias. Vamos ahorita a ver la primera escena. El improvisado Sanedrín, la conclusión a que llegan esta gente. Antes de empezar en Galilea, como ya hemos hecho y seguiremos haciendo, la primera reflexión parte desde muy atrás en el tiempo, nada menos que en Judea, donde según Mateo, el pequeño Jesús se encuentra después de su nacimiento. En Judea, en Jerusalén, se reúne una especie de Sanedrín que tendrá como consecuencia el atentado contra la vida del niño. Aparecen esas tres personas rarosas, como decía una campesina, una joven campesina, venidos del oriente, con dromedarios, con camellos,
buscando al rey. Y dice que toda la ciudad de Jerusalén tembló, le llamó la atención, y más el corazón del rey. El rey socio, como lo llamaban los romanos, impuesto por los romanos a los judíos, Herodes el Grande. ¿Y qué hace Herodes? Convoca a los sanhedritas, a los expertos en la ley, para que le digan según la ley dónde es que van a ser ese famoso rey. Estamos pues en el palacio de Herodes, y mientras el rey parece querer escuchar con agrado la noticia de un rey de los judíos recién nacido, después, por el contrario, decide matarlo. Los relatos de la infancia no son para nada narraciones románticas o empalagosas, como esos cánticos, ¿verdad?, de romance, de cariño. Me muero sin ti, ya no vivo más. ¿Cuántos quieres, niña bella, verdad? Y cuánto chaval o chavala queda embobado. Ay, qué lindo. Y el fulano está que se babea por mí, la babosa es ella. Me quedan viendo con seriamente aquí las muchachas, ¿verdad? Como diciendo, qué mal concepto tiene usted del amor. Pero, bueno, dejemos a un lado todas esas cosas humanas. Lo que quiero señalarles es que los relatos de la infancia no son nada narraciones, son para nada narraciones románticas o empalagosas, sino que dejan presagiar lo que sucederá más tarde. Entre otras cosas, porque se compusieron cuando los dramáticos acontecimientos de la vida de Jesús, incluida su muerte, habían tenido lugar. No se olviden, en el principio fue la palabra, la transmisión oral, hasta muy tarde, hasta por los años, unos 10 años después de la muerte de Jesús, más o menos, empezó a fijarse por escrito los hechos de Jesús, los dichos de Jesús, los milagros de Jesús, sobre todo el relato de su pasión y muerte. Y todos esos elementos le sirvió 30 años más tarde a San Marcos para escribir el evangelio que atribuimos a él. Y apoyando San Marcos escribió Mateo y Lucas, ya unos 10 años más tarde, en el 80 después de Cristo. En el principio fue la tradición, lo que va pasándose de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Ya, o sea, lo que escriben ya ha tenido lugar, ha pasado por la experiencia de una comunidad creyente, ha tenido la experiencia de resucitado. Hay una lectura, relectura desde la fe. Pero bien, volvamos a Jerusalén, donde todo el consejo de los ancianos parece llevarse a cabo según precisas reglas, con arreglo a una praxis rigurosa observada. Sí, porque había sus normativas, igual, ¿verdad? Toda asamblea, toda comunidad, como en el CELAM, tiene su mecanismo de funcionamiento, y las asambleas tienen su orden, ¿ya? Cómo se comienza, cómo se termina, y después el grado de las intervenciones, todas esas cosas. Lo mismo en Sanedrín, para ser legítimamente convocado que se requería, pero en este caso no fue así. Ni la primera reunión del consejo para condenar a muerte a Jesús, en Mateo 26, del 3 al 5, ni el verdadero Sanedrín que se reunió al día siguiente, bien de mañanita, para legitimar la decisión ya tomada. Eso parece que fuera nuestra asamblea legislativa, ¿verdad? Mateo 26, del 57 al 68, ni una primera reunión irregular en la noche, ni la otra son legítimos. Mateo precisa que el lugar donde se había celebrado la reunión era una casa, la casa privada del sumo sacerdote.
¿Cuántas cosas se cocinan en las casas de los directivos de una organización y después buscan cómo llamar a una asamblea general para justificar decisiones ya tomadas, ¿verdad? ¿Ya? Pero este palacio, la casa del sumo sacerdote, no era la sede autorizada del Sanedrín. La cámara de las piedras talladas, que probablemente se encontraba a la izquierda del templo, así llamaban a esta parte del espacio del templo donde estaba el edificio del Sanedrín, la cámara de las piedras talladas, porque era hermosamente hecho, cerca del altar, a la izquierda del templo, y que servía justamente para la reunión de los 70 ancianos cuando debían tomar decisiones importantes. La reunión durante la cual se entrega Jesús a los romanos es una doble prevaricación, no solo porque un hijo de Israel es puesto en manos del ocupante, en manos de la autoridad romana, sino también porque no respeta la praxis que el pueblo de Israel se había impuesto para juzgar correctamente a alguien. No me da tiempo de poder explicarles cuál es la praxis. Lean Pentateuco, ahí está la forma como debe ser juzgado un hijo de Israel, depende del tipo de delito, etcétera, etcétera. Bien, no me detengo en esos detalles. Lo que quiero hacerles ver es la doble prevaricación que hay aquí. Esta gente que odiaba a los romanos no tiene empacho en poner en manos de los romanos a un hijo de Israel, a un hijo del pueblo. Y también se rompe toda la praxis riquísima que el pueblo de Israel se había impuesto para juzgar correctamente a alguien. Muy humanas algunas de estas, humanísimas. Por ejemplo, está el juicio del rib, del pleito. Ahora el Viernes Santo, cuando estén adorando la cruz, ahí esos cánticos, esos que llaman improperios, es un rib, un pleito, un pleitear. La persona que quiere permanecer fiel a la alianza llama ante los ancianos en las puertas de la ciudad al que ha fallado al pacto, y te va argumentando todo lo que ha hecho en beneficio del otro que ha traicionado el pacto, llamándolo a conversión. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Va a ser el estribillo que ustedes el Viernes Santo, los que vengan, van a estar diciendo mientras adoran la cruz. Ojalá se acuerden de mí en ese momento y oren por mí. Después viene la gran oración universal. Solo para explicarles, uno de las tantas formas de hacer el juicio, el rip, y el fin era no condenar al que ha fallado la alianza, sino llamarlo a la fidelidad, que sea él un sadik, justo, deje de ser un rasha, un malvado. Pero entremos a la segunda escena, el drama personal de Judas. Vuelve a la palestra Judas. Nos enfrentamos con una de las páginas más complejas de todo el Nuevo Testamento y debemos ser muy, pero muy cautos. Ningún evangelio llega a proporcionarnos elementos seguros para explicar la razón del comportamiento de este apóstol. ¿Por qué se van los católicos de su iglesia y se vuelven después los más acérrimos enemigos de su propia iglesia? Y no tienen otro evangelio que hablar mal de la iglesia católica de la cual se separaron. Podemos explicar, hallar muchas razones, pero ninguna nos da el elemento seguro para explicar esta cosa tan fea de la traición a la fe.
que por unas tejas de zinc, que por un puesto, que por un desprecio del párroco, que por la habladuría y división de las comunidades, que el abandono, no sé, tantos factores. Pero ninguno nos explica la razón a fondo de esta lejanía de malos católicos. El punto de partida de nuestra reflexión procede en cualquier caso, hablando de Judas, de la hipótesis de que Judas llegara en un momento determinado a perder la fe en el Señor. Ese es un punto seguro. Me apresuraré a decir que no tenemos elementos concluyentes, ni siquiera para poder hacer esta aparente y simple afirmación. Bueno, que no es tan simple cómo llegó Judas en un determinado momento a perder la fe en el Señor, sino son meros indicios. Pero al menos podemos examinar lo que podríamos llamar la razón última del triste fin de la peripecia de Judas. Solo nos detendremos sobre ella, ya que es todavía difícil tratar de las razones secundarias de aquella causa o causas que llevaron en un determinado momento a Judas a entregar a Jesús a sus verdugos. Ya he rozado esto, ¿verdad? La última vez. No somos marionetas en las manos del Señor. Judas era libre, tan libre como nosotros. Papá Dios no nos quiere la fuerza, respeta nuestra libertad. Tenemos nuestro libre albedrío. Ese es un punto fundamental en la catolicidad. Y no tenemos derecho a leerlo en otra forma diversa. Los textos sagrados nos son clarísimos en esto. ¿Oyeron, hijitos? No son calvinistas ustedes, ¿oyeron? Espero no tener ningún calvinista aquí enfrente. Pero volvamos a la hipótesis. ¿Qué causas llevaron a que Judas en un determinado momento entregó a Jesús a sus verdugos? Para explicar esta hipótesis, que él se desilusionó de partida, esta hipótesis de partida sobre toda la cuestión, quisiera hacer referencia no a algún estudio exegético, sino más bien citar un libro que me ha impresionado y que ha tenido un éxito enorme en Francia, Le Royaume, El Reino, de Emmanuel Carrère, publicado en el 2014. Se trata en parte de una novela sobre el comienzo del cristianismo, pero es sobre todo una autobiografía del mismo Carrère. En la contraportada de la cuarta edición francesa, el autor presenta y escribe: en un determinado periodo de mi vida fui cristiano, dice el autor, este señor de apellido Carrère. Lo fui durante 3 años, ya no lo soy. Este libro nos interesa porque el autor cuenta su propia vida. Según él, al volver a abrazar la fe abandonada después de la infancia, vivió fervorosamente como cristiano durante 3 años. Carrère explica que asistió diariamente a misa, meditó y comentó con muchísimos apuntes las páginas del Evangelio de Juan, bautizó a su hijo y se mantuvo constantemente en contacto con un padre espiritual. Después vendría la pérdida de la fe, como a tantos. Me imagino que ustedes, sobre todo los mayores, conocen, y que venían en esas bancas y se sentaron donde están sentados ustedes, y tal vez en la misma familia, y gente mayor, abuelos, abuelas. Ahora acepta a Cristo, después de ser hasta devoto de la Virgen y promotor de las procesiones y de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y tiran todo por la borda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empiezan a pleitear con los nietos, los hijos, porque no les siguen ahora los hijos.
Como le decía un muchacho a su abuela: abuela, usted me enseñó a ser católico. Fue de sus labios que aprendí. No entiendo por qué ahora me dice que es malo ser católico. No le entiendo, abuela, cuando usted misma me enseñó esos tesoros. Pero bien, volvamos para iluminar un poquito la situación de Judas. Es importante la experiencia de Carrier. Me he preguntado cómo pudo perder la fe. Y el caso de Emmanuel Carrier puede ayudarnos en la reflexión, teniendo obviamente un punto de partida distinto. Carrier dice que abandonó la fe en Cristo después de haberlo amado, para usar una expresión de la primera carta de Pedro, aún sin haberlo visto. Primera de Pedro 1:8. Judas, en cambio, estuvo muy cerca de Jesús y lo conoció en carne y hueso. Oyó el timbre de su voz, miró el color de sus ojos, sintió el humor de su cuerpo cuando uno suda y saca el propio humor. Pero la confrontación puede servir lo mismo, porque aquí no tenemos que vernosla simplemente con la vida privada de un famoso escritor e intelectual. Hay una historia en la que se pueden encontrar también muchos hombres y mujeres, no solamente en Europa, en España, en Francia, sino en este continente, en América Latina. Vengo justamente de pulsar al continente a través de los delegados de las conferencias episcopales, y solo sentía en mi corazón la repercusión de mi experiencia aquí con ustedes en estos 28 años. ¿Cuánta gente ha abandonado la fe? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Gente que quizás no han vivido nunca de un modo tan comprometido la cercanía con Cristo, pero que en todo caso han llegado a abandonar, digo más, la vida cristiana, porque después de andar bailoteando de secta en secta terminan agnósticos. Total, esto es puro pisto, puro dinero, sacarle plata a la gente. ¿Se puede perder la fe? Jovencitos, jovencitas que están aquí en primera plana, que han dejado sus quehaceres sabatinos, sus derechos a descanso para venirse hoy aquí al templo, y el obispo, que descarado, nos llegó 45 minutos más tarde. Y esa banca ya está dura. ¿Se puede perder la fe, jovencitos? Yo me pregunto, quisiera verlo dentro de 30 años. ¿Dónde van a estar ustedes, chavalos que me ven? De los viejitos no hablo, porque ya estarán volando a espalda tupido conmigo. Carrier escribe, oigan lo que escribe este intelectual: Pascua de 1993, última página de mi último cuaderno. ¿Quiere decir esto perder la fe? ¿No tener ni siquiera ganas de rezar para conservarla? ¿No ver en el distanciamiento que aumenta día a día una prueba que superar, sino por el contrario un proceso normal? Según los místicos, este es uno de esos momentos en que habría que rezar, y Carrier es consciente de eso. Pero sigo leyendo el escrito. Es por la noche cuando habría que recordar que hemos vislumbrado la luz. Pero es precisamente en este momento cuando los místicos parecen manipularte con sus consejos, y el valor parece consistir en negarse a seguirlos para hacer frente a la realidad. ¿Pero cuál realidad? ¿Que Cristo no ha resucitado? Escribo estas cosas el día de Viernes Santo, momento de mi duda más grande. Mañana por la tarde iré a la misa de la Pascua ortodoxa con Ana y mis padres.
Los besaré diciendo: Christos vos crees. Cristo ha resucitado, pero ya no creeré más en ello. Te abandono, Señor. Es interesante lo que dice al final: no me abandones tú. Carrer dice demasiado poco para comprender lo que ha sucedido. Y quizá tenga razón el que ha reseñado su libro al salir en Francia, cuando escribe que su recorrido de autoconciencia no nos apasiona, no acaba de convencer, no se percibe el escándalo de la fe, no se asume la hostilidad del incrédulo, no se tiembla ante la posibilidad de cambiar de vida. Como, no sé si han visto la película de este santito, muchachito de 13 años, que fue santificado hace poco, en la guerra cristera de México, y que el mismo padrino fue quien lo despellejó los pies y terminó baleándolo, el mismo padrino de bautismo, y que le decía al muchacho: niega a Cristo, hombre, total. No padrino, le decía el niño. Cristo vive, viva Cristo Rey. Y fueron sus gritos finales cuando lo obligaron a caminar con los pies desollados hasta el lugar donde lo iban a fusilar. ¡Viva Cristo Rey! ¡Qué valentía de Chihuín! Ya, pero ahora me meto en el corazón de ese hombre que fue su padrino y que torturó al muchacho y después le dio los tiros de gracia. ¿Cómo fue posible que llegara tanto ese hombre? Fíjense que en la historia de Carrer no se percibe el escándalo de la fe, no se asume la hostilidad del incrédulo, no se tiembla ante la posibilidad de cambiar vida. Un buen trabajo, incluso excelente, pero tibio, un poco exangüe, comenta un escritor a la obra de Carrer, más bien lejano de aquello que pedimos a la literatura, como cada uno lo quiere entender. Pero se nos dice que después de 3 años de trato asiduo con Jesús, se puede decidir conscientemente abandonar ese centro que antes había dado sentido a sus días. Y esto, mutatis mutandis, y sin querer juzgar a Carrer, nos recuerda precisamente la parábola de Judas. Yo recuerdo, compañeros, yo tuve un primer grupo de compañeros que después no entré al noviciado con ellos por causa de salud. Me dio una pancreatitis aguda que me botó casi 3 meses en un hospital. A duras penas logré estar en los exámenes de Universa del bachillerato, que antiguamente no eran como se hacen ahora, ¿verdad? Eran con tribunales, eran orales todos, y venían profesores de otros lados a examinarlo a uno. Y se hacían en 3 ramas principales: matemáticas, literatura y ciencias. Y le tiraban a uno preguntas de todo tipo. Y era todo un día estar ahí bregando. Me presenté a rastras a esos estudios, pero ya no me sentí bien y pedí a mis superiores que me consideren un año de ausencia porque yo necesitaba recuperarme. Y a mi noviciado lo hice con el grupo que venía detrás de nosotros. Bendito sea Dios, porque de ese grupo ninguno quedó. Y cuando nos juntamos al año siguiente del noviciado, ellos estaban ya entrando a segundo de filosofía. Dios mío, aquellos santos eran unos diablos. Y uno de ellos, un ateo, se volvió ateo empedernido. Se vino a Nicaragua a luchar por la liberación de los pobres, ¿verdad? A empujar una revolución atea. Un muchacho que era piadosísimo. Yo no sé si murió en los combates, ¿verdad? Pero de él no supe más. Y uno dice: pero ¿cómo es posible que se pierda el centro? ¿Y qué pasó con todo lo anterior? ¿Era pura payasada? ¿Pura hipocresía? No, yo miraba sinceridad.
Y hablo como compañero, porque miren, los que mejor conocen a un muchacho son sus propios compañeros. Son sus propios compañeros. Judas debe haber seguido con entusiasmo a Jesús, que le había llamado tanto a él como a los 11. También Judas debe haber escuchado las palabras del Señor y visto los signos realizados por él. También a Judas se le dirigió la frase de Jesús en respuesta a la pregunta de Pedro: ¿qué nos espera a nosotros que lo hemos dejado todo? Ahí se quedó Judas, ahí, porque se fueron todos los demás. Mateo 19:27. Y el Señor Jesús responde al grupo que ha hablado por la boca de Pedro: os aseguro que vosotros, los que me habéis seguido en la nueva creación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje casas, padre, madre, hermanos, hijos, hijas, etcétera, etcétera. Recuerdan en Mateo 19, 28 al 29. No hay duda alguna de que Judas siguiera a Jesús respondiendo a su llamada, y para dejarlo todo se debe haber fiado de él. Hay que suponer, dice este estudioso que cité la última vez, Romano Guardini, hay que suponer que Judas se vinculó a Jesús con sincera disposición para creer en él y seguirle. Si no, Jesús no lo habría elegido. Al menos no hay ningún indicio de que el Señor tuviera recelos o desconfianza con respecto al candidato. No hay indicios en los evangelios. Y como nos sucede a nosotros, ¿verdad? Un muchacho en un aula intelectualmente un poco flojo y díscolo, y lo aprobamos, no lo aprobamos, y salió con 59 la nota mínima para aprobar 60, le dejamos 59 o le damos el puntito que le falta, y uno duda, y a veces uno empuja a un muchacho que lo ve que tiene pasta pero tuvo problemas y entonces salió raspando, le empujamos para que no tenga problemas. ¿Ya? En los evangelios no hay ningún indicio de que el Señor Jesús tuviera recelos o desconfianza con respecto a la elección de este candidato. Y mucho menos cabría suponer algo tan absurdo como que Jesús intencionadamente y ya desde el comienzo hubiera admitido en el grupo de sus más íntimos a uno que sabía que iba a ser un traidor. Por eso no cabe poner en entredicho la inicial sinceridad de Judas. Si yo sé que aquella persona ya tiene planos inicuos y lo estoy intuyendo, yo no la dejo acercarse. Como le digo yo a los párrocos, miren bien a quién ponen en los consejos parroquiales, en el consejo económico, en el consejo de pastoral, analicen bien, que hay mucha gente bandida que busca la plataforma de la iglesia para hacer política partidaria y minar y meter su ideología. Uy, cuántas cosas no he visto en estos 28 años, y a veces la falta de olfato del sacerdote, y le meten gol, y gente indigna la tiene ahí metida y está como ciego y no ve, y hasta cuando recibe las cuchilladas de vientre bajo, entonces abre los ojitos. Pero es probable que en un determinado momento sucediera algo, como sucede, por ejemplo, en la vida religiosa con tanto muchacho y muchacha que se mete, o en el matrimonio, que se comienza los dos en muy buena fe, y en cierto momento sucede algo ahí. Judas debe haber perdido la fe en Jesús.
No estoy hablando aquí de la fe como conjunto de creencias, doctrinas o principios. No. Si hiciera así, o incurriría en un anacronismo, atribuyendo a un hombre del siglo I después de Cristo algo que en cambio caracteriza al hombre y a la mujer contemporáneos, a saber, la tendencia a atribuir a la fe una valencia predominante cognoscitiva o un patrimonio fijo de ideas y teorías, mientras que la fe no puede ser confundida con una especie de dimensión intelectual. No. ¿Ustedes creen, muchachos, en su mamá porque ya analizaron la genética de su madre? ¿Han hecho un examen de ADN de la sangre de ella y de ustedes? ¿Han estudiado toda la historia de su familia a ver si ustedes no son hijos adoptivos? Todas esas cosas, ¿verdad que no? La fe nace no del producto de algo cognoscitivo, sino de una experiencia de la vida de la otra persona. ¿Por qué me ama tanto esta mujer? Es de que yo abrí mis ojitos, ese rostro está siempre fijo en mí, y esa boca me está besando y me está hablando, esas manos me están sirviendo. ¿Por qué tanto amor de esa mujer para conmigo? Y la experiencia me deja cada día, me convence. Yo soy hijo de esa mujer, yo soy hijo de ella. Quiero decir pues que Judas debe haber dejado de fiarse de Jesús, perdiendo aquella adhesión incondicional que se le exigía para dejar todo. Eso es lo que quiero decir. Judas perdió la confianza en Jesús, si entendemos la fe según lo describe el teólogo Francesco Testaferri como una forma de relación interpersonal. Ahí está, relación interpersonal, una forma de implicación. Esta mujer, este hombre está implicado profundamente conmigo. Esa persona no está feliz si no me ve feliz. ¿Ya? Y en correspondencia a ello, instintivamente sale en mí ese deseo de la salud, del bienestar de esa persona. ¿Ya? Una mutua implicación. La fe es una forma de implicación o un darse a otros. En el Nuevo Testamento, aunque el elemento cognoscitivo es muy pronunciado, lo central es la fe como confianza en una persona, Cristo. Confianza. Fíjense que en la reunión que tuvimos a nivel latinoamericano, una de las palabras claves, raíces de tantos problemas que hay, es la falta de confianza. No hay confianza. Se ha perdido la confianza. Y aquí la proposición que de nuestro grupo salió ayer en la puesta final y en la tarde, de que la necesidad de recuperar la memoria viva de esa institución. Los hombres que estuvieron en la génesis de la institución, el ardor, el entusiasmo que hubo al comienzo, es necesario redescubrirlo. Y no solamente qué se hizo, qué no ha hecho el CELAM a lo largo de estos 60 años, sino la gente que llevó a cabo todo esto, los nombres, gente de carne y hueso, que generó confianza. Pero los evangelios no nos dan las razones de esta pérdida de fe. Es verdad que dos de ellos, los de Juan y Lucas, resuelven el drama sosteniendo que Satanás entró en él, y según Lucas lo habría llevado a tratar con los jefes de los sacerdotes y de los guardias. Lucas 22:3, Juan 13:2 y 13:27. Pero esta interpretación no explica hasta el fondo por qué, afirmando que Jesús acabó bajo el dominio de algún otro, como escribe Benedicto XVI en su segundo volumen sobre Jesús, se dice precisamente que lo que le sucedió a Judas ya no es psicológicamente explicable. Avanzo en cualquier caso una hipótesis. Si Judas
hubiera pensado entregar a Jesús a las autoridades religiosas a fin de que se manifestase como el Mesías de Israel, tesis que aún habiendo tenido mucho éxito, pero que tiene puntos débiles, no se puede deducir de los evangelios esa tesis. Si por hipótesis pues hubiera sido esta la razón próxima o penúltima de cuanto hizo, de ello se derivaría que Jesús proyectó en el rostro de Jesús la imagen del Mesías ideal que esperaba, un libertador, un luchador, un político. Hubo uno que iba a tomar la espada para expulsar del territorio a los romanos y repristinar la dinastía de David, porque justamente los asmoneos ya se habían alejado de la misma dinastía davídica al empadronarse o hacerse consanguíneos con gente de otra tribu, los idumeos. También Gianfranco Ravasi es de este parecer. Quizá Judas había experimentado una decepción interior con respecto al sueño de llegar a ser el seguidor del Mesías político, libertador del poder opresivo del imperio. Y es lo que pasa con tantos políticos nuestros, ¿verdad?, que se dicen liberales. Ay, ¿y por qué tanta división, señores liberales? ¿Qué pasa con ustedes? Que el líder tal es un corrupto que nos traicionó, que no sé qué, que allá. Y si el cura párroco no canta la misma canción, pues yo desbarato al cura párroco. No estoy hablando teorías. Aquí se cocina en esta ciudad habas y a montones. La desilusión de los líderes. Se buscan nuevos liderazgos. Y se anda fragmentando más lo que podía ser en verdad una verdadera frente común ante un gobierno que no camina conforme el querer de un pueblo, pero un pueblo que no sabe tampoco dialogar. Y estamos en lo que estamos. Ahora está la gran grita de que se quiere frenar el derecho a expresarse en las redes sociales. Me imagino que están al tanto de lo que pasa en la República. Y quieren poner mordaza, que ni siquiera ese medio tenga el pueblo para sacar sus malestares. Ahí cuando la olla de presión no se le pone la válvula de escape, terminan unos dramas terribles. Pero bien, dejemos las comparaciones, sigamos entrar en el corazón de este Judas. Judas esperaría así un Mesías político, libertador del poder opresivo del Imperio Romano. Este modo de seguir a Jesús ya no representaba el respeto de su persona, porque quería decir ponerse delante de él, como hizo Pedro Satanás en el primer anuncio de la pasión. ¿Recuerdan? Allá en Cesarea de Filipo, Mateo 16:23. Ay, maestro, pero ¿qué te pasa? ¿Te cayó mal de desayuno? ¿Qué estás todo pesimista? ¿Cómo que te van a matar? Que no, maestro, no lo permite el Señor. Apártate de mí, Satanás, le dicen al pobre Pedrito. Judas ya no ve en Jesús su verdadero rostro, sino el de algún otro. Y según el Evangelio de Mateo, ve solamente el rostro de un rabí. Es interesante el lenguaje que emplea el evangelista. En el primer evangelio, en efecto, el apelativo rabí, maestro, es usado 4 veces por Jesús mismo cuando se autodefine. En Mateo 10:24, en Mateo 23:8, en Mateo 26:18, en Mateo 10:25. Y 8 veces por extraños, pero nunca en el Evangelio de Mateo este título, rabí, es usado por el grupo de los discípulos.
En esto hay ciertamente una opción consciente del evangelista, que lo distingue del relato de Marcos, donde el título de Rabí es usado por los discípulos en 4 ocasiones. Pero hay una excepción en Mateo, y está representada precisamente por Judas, que se dirige 2 veces a Jesús, llamándolo Rabí, en el momento de la cena y en el momento del prendimiento. Mateo 26:25, cena. Mateo 26:49, Getsemaní, prendimiento. Mientras que los discípulos en el Evangelio según Marcos se dirigen a Jesús siempre con el título de Kyrie, Señor. El discípulo Judas ya no sigue al Kyrios, al Señor. Ve en él solo a un rabí, a un maestro, y probablemente mediante su entrega lo quiere forzar a hacer aquello que desearía, precisamente como Pedro quería obligar a Jesús a hacer lo que él quería. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo sobreponerse al rostro de Jesús el de un ídolo? Y quizá con el aspecto de un Dios libertador o de un Mesías poderoso, pero no el rostro que Jesús había endurecido, diría Lucas, para subir a Jerusalén. Esteron centón prosoponautú, endureció el rostro. Lucas 9:51. Quiero darles una respuesta en 2 tiempos, a través de referencias muy diferentes entre sí. Porque, oigan, Judas somos nosotros. No solamente los que han abandonado la catolicidad, seguido tras otras confesiones y ahora se autollaman cristianos, porque ya no siguen a ningún santo, ni a la Virgen, ni nada. Ídolos, solo a Cristo, cristianos. La Iglesia Católica es idólatra. No solamente a ellos, nosotros no podemos considerarnos superiores a Judas. Y esto es lo que quiero señalar. ¿Cuáles son estas 2? Una respuesta en 2 tiempos que quiero darles. La primera procede también del razonamiento de Romano Guardini, y la segunda, en cambio, de la descripción de la pérdida de la fe en Judas, hecha de un modo admirable por uno de los escritores hebreos vivientes más grandes, el israelí Amos Oz, que dedica un capítulo entero de su último libro, Judas, así se llama, publicado en el 2014, lo dedica al apóstol que entregó a Jesús. Estos 2 pensadores son mi punto de referencia. Voy al primero. Guardini piensa en un proceso en varias fases. En primer lugar, la partida es la situación de un defecto que Judas, como todos los demás apóstoles, debía tener, un defecto, pero que en su caso, escribe Guardini, era algo simple, algo simple. Me estoy refiriendo a la avidez. Avidez. En un determinado momento, la disponibilidad de Judas a convertirse debió de paralizarse. No sabemos cuándo empezó ese proceso de declive, tal vez en Cafarnaúm, escribe Guardini, que en esto sigue muy de cerca el Evangelio de Juan, estimando que también Judas entrara en crisis, se escandalizara, y por tanto quizá fue en ese episodio cuando la fe se extinguió en el corazón de Judas, cuando el Señor Jesús anunció: esto es mi cuerpo, si no coméis mi cuerpo y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Mi carne es verdadera comida y mi cuerpo verdadera bebida. ¿Y qué le pasa a este señor? Piensa que somos antropófagos. Se le fueron, porque no solamente eran 12, según Lucas eran 72.
y solo este grupito de los 12 se les quedó. Según este experto, parece que allí comenzó un poquito a derrumbarse la confianza de Judas en Jesús. Se escandalizó. Quizá fue en ese episodio cuando la fe se extinguió en el corazón de Judas. Guardini llega después a una afirmación mordaz. Inmediatamente después de la probable crisis en Galilea, el hecho de que Judas no se retirara en aquel momento, sino que permaneciera en el grupo como uno de los 12, fue el comienzo de su traición. Se quedó, pero como tantas veces sucede en la misma familia, ¿verdad? Que la chavala, el chavalo se desilusionan de sus papás. Solo son críticas, regaños. Y mi papá, que ya lo vi que anda con otra mujer por allá, aunque él lo niega. Y mi mamá, que me habla de honradez, la veo saqueando los bolsillos de mi papá y hablando mal. Y empieza el chavalo, la chavala, a perder la confianza en sus papás al verle sus cochinadas. Aquí no hay ninguna cochinada de Jesús. Muchos no lo entendieron, lo abandonaron. Judas no se fue, se quedó, pero se quedó con ese gusanito dentro. Es una hipótesis. Casi cabría pensar, según las palabras de Guardini, que Judas hubiera hecho mejor yéndose, como los muchos que abandonaron a Jesús, hasta el punto de que tuvo que dirigirse a sus discípulos diciendo: ¿también vosotros queréis marcharos? Juan 6:67. Como yo mismo he dicho tanto chavalo, ¿verdad? Que ya lo veo en el seminario, pero ya no está en el seminario, su corazón anda por otro lado. Hijito, ¿y por qué no te sales un rato mejor? Y la repiensas fuera, un ambiente más abierto, no de horario, no de estar disciplinado como te pasa en el seminario, que tú dispongas tus horarios de levantarse, de acostarte, de moverte, no estar tan regulamentada tu vida, para que tú decidas más serenamente lo que quieres. Y se le convida mejor a retirarse. ¿Ya? Aquí Guardini parece depender excesivamente del cuarto evangelio. En cambio, cuando recurre a los sinópticos y pasa a la escena de Betania, capta un desenlace posterior de la peripecia del apóstol. Recuerden, ya hice alusión a ello, de aquella mujer que viene y rompe el alabastro de perfume exquisito y lo rocía sobre la cabeza de Jesús. Y dicen los discípulos, dijeron: ¡qué barbaridad! Hubiera sido mejor ese perfume venderlo para darle el dinero a los pobres. En aquella ocasión los 12 se indignan y escribe Guardini: todos se vuelven moralistas, pero Judas más que todos. Según Guardini, Judas parece no poder seguir soportando a la persona de Jesús, la relación con el santo, y así llegamos a la última fase de su alejamiento, la de la desfachatez. Díganme, chavalos, cuando le han alzado ya la voz a sus padres, ¿era para tirarle rosas y cantar de alegría la bondad de su papá o de su mamá? ¿O era para arrojarle su pecado en la cara? Y ya no tuvieron pena en alzar la voz y decirle cosas y aún más recreadas por su mente herida, su corazón herido. La desfachatez. O que voy al templo para estarme viendo con la noviecita, jugando con el pelo de ella y con las uñas de ella, y lo que ya estoy en esa desfachatez, que ya no me importa respetar espacios sagrados. Es al comienzo de la cena cuando también Jesús se dirige al Señor preguntándole: qué cara, que decimos aquí en Nicaragua, pero qué costra la de este hombre, qué conchudo, como la de la tortuga. ¿Soy yo acaso, Señor? También él le preguntó, porque todos preguntaban: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y él:
¿soy yo acaso, Señor? No, quedarse callado para que no sospechen. Mateo 26, 25. Todo está aquí, escribe Guardini bajo el signo, está aquí bajo el signo de una vileza inconcebible. Qué viles nos volvemos, ¿verdad? Qué hipócritas. Cuánta historia negra en Nicaragua de gente que traicionó a otra por unos dólares más. De gente que perdió a sus hijos porque el vecino tan amigo, o el amigo, el pariente tan cercano denunció. Y vinieron una mañana improvisamente, se llevaron al chavalo amarrado y lo recluyeron en un cuartel lejos de Somoto, a cientos de kilómetros de aquí. No estoy inventando. Ustedes mayores me han contado tantas cosas inicuas, tantas cosas inicuas que claman justicia. Y no es aquí que ya pasó todo. No. Hay delitos de lesa humanidad que no prescriben nunca. No prescriben nunca. Y eso no es venganza. Es amor a la verdad. Punto. Y sin amor a la verdad no hay justicia. Lo que hay es iniquidad. Bien, pero dejemos a nuestro querido profesor, no fue profesor de carne y hueso, yo he leído sus libros, Romano Guardini, y vayamos a este judío moderno, menos articulado, pero igualmente sugerente es el recorrido de la pérdida de la fe de Judas según Amós Oz. También él ve en el apóstol a un hombre que ha confiado en Jesús. Lo he amado con todo mi ser. No olviden que es una novela lo que él escribe y pone esto en boca de Judas. Lo he amado con todo mi ser y he creído en él con fe absoluta. Qué bonito cuando uno es niño, ¿verdad? Cómo cree, qué candor, qué belleza. Ver esos niños que hacen su primera comunión y se recogen después de la comunión, con sus manecitas juntas, sus ojitos cerrados, orando, poniendo en práctica lo que aprendieron en la catequesis. Candor que después perdemos. Lo he amado con todo mi ser y he creído en él con fe absoluta. Pero asimismo, en la visión de Oz, esta fe de Judas en Jesús parece ser una construcción suya, pues la pérdida de la confianza en él empieza solo en el momento de su muerte en cruz. Hasta entonces Judas aún habría esperado y creído en él. Es la tesis de un Judas que quiere impulsar a Jesús a manifestarse. Y sigo y leo a Oz, que hace hablar a Judas. Cuando llegamos a Jerusalén, provoqué su crucifixión con mis mismas manos. No renuncié. He sido terco y determinado, fervientemente convencido de que el fin de sus días estaba por llegar. Pero estamos ante el momento decisivo del desengaño. Sigamos leyendo a Oz. Y yo creía que la muerte no podía alcanzarlo. Creía que hoy mismo en Jerusalén se realizaría el milagro más grande de todos, el último definitivo milagro, tras el cual ya no existiría la muerte en el mundo, después del cual ya no habría necesidad de ningún milagro, el milagro después del cual llegaría el reino de los cielos y en el mundo dominaría solo el amor. Bueno, esto es lo que Oz escribe, que según él va buceando el corazón de Judas. Obviamente no fue así, digo yo. Jesús muere y la decepción del discípulo es insoportable, y con ella la pérdida de la fe y la decisión de suicidarse. ¿Quién tiene razón? He puesto a dos pensadores. Quiero sacar dos conclusiones ahora. La primera sigue siendo de Guardini.
Es una advertencia para que no pensemos en Judas simplemente como en alguien ajeno a nosotros, peor que nosotros o peor que los 12. No, no es así, jovencitos. Ninguno de los que rodeaban a Jesús tenía motivo suficiente para considerarse a sí mismo mejor que Judas. ¿Por qué digo esto? En efecto, dicen los evangelios sinópticos, todos abandonaron a Jesús. En los evangelios sinópticos no hay un Juan que se quedó ahí al pie de la cruz, Nel. Todos, hasta Juancito se fue en el saco. Todos abandonaron a Jesús y Pedro llegó a negarlo. Tampoco nosotros, escribe Guardini, tenemos motivos para creernos superiores a Judas. Debemos reconocerlo. La tentación de traicionar a Dios nos ronda a todos de un modo insidioso. Al final, quiero volver sobre este punto con una pregunta. La segunda conclusión viene en cambio del epílogo del libro del que hemos partido en esta meditación, Le Royaume, el reino de Emmanuel Carrère. En el último párrafo de su novela autobiográfica, 20 años después de abandonar la fe cristiana, leemos: el libro que termino ahora lo he escrito con buena fe, pero trata de acercarse a algo mucho más grande que yo, hasta hacer parecer esta buena fe bien poca cosa, lo sé. Lo he escrito cargando con el peso de lo que soy. Un hombre inteligente, rico, con una buena posición. Otros tantos handicaps para el que quiere entrar en el reino. Inteligencia, riqueza, buena posición. En cualquier caso, dice Carrère, lo he intentado. Y en el momento de dejarlo, me pregunto si este libro traiciona al joven que he sido y al Señor en el que aquel joven ha creído, o si en cambio uno permanece a su modo fiel. No lo sé. Está con esa inquietud el autor. En este final descubrimos que el autor admite ser aún de algún modo cristiano, a pesar de la frase que había pronunciado hacía 20 años: te abandono, Señor. No me abandones tú. Ya me cansé de ir a misa y ya me cansé de todo eso. Te abandono. Vamos a la tercera escena. Los sacerdotes que rechazan a Judas. No me voy a detener sobre la cuestión de los sacerdotes que rechazan a Judas. Sobre esta escena se pronunció también el Papa Francisco en la homilía pronunciada en Santa Marta en el aniversario de su ordenación sacerdotal, el 13 de diciembre del 2016, hablando del clericalismo y comentando cómo los sacerdotes del templo dejaron solo al pobre Judas, descartado. El pobre Judas, traidor y arrepentido, no fue acogido por los pastores, porque ellos habían olvidado lo que significa ser pastor. Eran los intelectuales de la religión, los que tenían el poder, los que llevaban adelante la catequesis del pueblo con una moral hecha por su inteligencia y no por la revelación de Dios. Son palabras directas del Papa Francisco. Y que lo aplicaba justamente a los problemas internos de la iglesia. ¿Cuántos sacerdote que falla y en lugar de ir a ver cómo ayudarlo, más bien se le pone etiqueta y se le da la patada? Váyase. Ay, qué lágrimas más amargas derramó mi presencia aquel sacerdote ya de 76 años, que anduvo de clérigo vago. Si alguno no sabe, es un término técnico en el Código de Derecho Canónico. Un sacerdote que deja su lugar y anda bailando por todos lados sin permiso de su superior. Se pasó casi toda su vida sacerdotal de clérigo vago.
huyendo de la autoridad de su obispo, danzando de episcopado en episcopado. Comenzó por México, siguió en Guatemala, Honduras y llegó a la primera diócesis después de la frontera, que es Estelí. Y yo le dije: padrecito, usted me pide que lo acoja, con gusto, pero hagamos las cosas en orden. Póngase en orden con su obispo original. Yo lo apoyo. Un hombre pues que en el fondo era fiel a su sacerdocio, tenía sus errores, pero no graves. Un gran músico, un gran pintor, un hombre muy cercano al pueblo. Trabajó por estos lados. En Yalahuina lo puse. En esa comunidad La Esperanza lo recuerdan con mucho cariño a él. Estoy dando lugares exactos para que vean que no les hablo de teorías. Son del dolor de ser obispo, del dolor de ver de gente que se pierde, y a veces por no tener corazón. Yo mismo llevé su carta al Vaticano, su causa, por petición de él. Él se asesoró con un canonista de California. Y le dije: sí, al padre, no se olvide que corremos un riesgo. Si Roma no entiende bien su caso, lo puede sancionar. Y no hay segunda instancia. Roma locuta, causa finita. Habló Roma, hasta ahí llegamos. Por eso se fue hasta Estados Unidos, buscó expertos en derecho canónico muy sapientes, y con ellos formuló su petición, que yo la llevé. Pasaron 2 años, ya tenía el 5 de estar aquí, y según el derecho canónico ya podía él legítimamente pedir su incardinación aquí, pero estaba la traba: si no había la autorización de su obispo originario, él, la iglesia es orden. Fui a Roma, estuve en el sínodo, pregunté por su caso, me dijeron: ya llegará. Viniendo de Roma, la carta de Roma. Y viene él llorando y me dice: qué caro he pagado mi pecado. Suspensión ad divinis. Aquel hombre estaba desesperado. ¿Y ahora qué voy a hacer ya anciano? Me dan la patada. Yo pensaba que lo más normal era, bueno, ya que tiene un obispo benévolo, así se dice técnicamente, y está allí y va caminando bien, pues que siga. No, reducción. Es más fácil correr, ¿verdad?, a alguien en una parroquia que caminó bien y después vemos que anda haciendo mal, darle la patada, hablar mal de él, que ver cómo hacerlo volver. Es más fácil poner etiqueta. Vieron, chavalos, ustedes en el aula, ¿cuánta etiqueta ponen a los compañeros? Que buscar cómo ayudar a esa persona. Esto es lo que señala justamente el Santo Padre el 13 de diciembre de 2016. No me voy a detener sobre esta cuestión, pues, de los sacerdotes que rechazan a Judas. Lo que sí quiero detenerme es hasta dónde llegó él, al suicidio. El suicidio de uno de los 12, de uno de aquellos que Jesús había elegido personalmente. No delegó ni a Juancito, ni a Pedro, ni a Santiago para elegir a los demás, como hace con mucha frecuencia el obispo, que no da abasto y le pide al vicario: vaya usted a tal lugar a representarme o haga tal cosa.
personalmente, según Lucas, insisto, incluso después de haber pasado una noche en oración. Lucas 6, del 12 al 16. Y esto, el suicidio de Judas, pues plantea muchos problemas. Espero que ninguno de mis oyentes aquí presentes en el templo, ni mucho menos a través de la televisión y la radio, lleguen a esta atrocidad de quitarse la vida, que está siendo tan común. Cuando la vida es imposible, decía una persona, el suicidio es un deber. Lo empezó a decir en bromas, hasta terminó convenciéndose de que debía hacerlo, y lo hizo y se mató, se ahorcó. No se trata simplemente de uno de los 5 casos de suicidio de que se habla en la Biblia, entre los más famosos, el del rey Saúl, primer libro de Saúl, capítulo 31, versos del 4 al 5. 5 casos en toda la Biblia se habla de suicidios, comenzando por el rey Saúl, o el caso de Agitofel, consejero del rey David, en segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 23, sin mencionar los impulsos suicidas que sienten hombres y mujeres de la Biblia, como Rebeca. La pobre Rebeca, que al ver el pleito de sus hijos, y tiene que al hijo menor, para salvarle la vida, mandarlo a miles de kilómetros de distancia al norte, donde su hermano Labán, y ve que el que se le quedó anda con mujeres no de la tribu. Estoy asqueada de la vida, dice Rebequita, Génesis 27, 46. O Moisés, en Números 11, 15, si me vas a tratar así, le dice Moisés a Yahvé, prefiero la muerte. O en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4, Elías, deseándose la muerte, dijo, ya basta, oh Señor, quítame la vida, ya no aguanto. Porque el libro de Job, además del mismo Tubit, donde también la joven Sara, que incluso subió a la habitación de su padre dispuesta a ahorcarse, la pobre chavala, que la misma noche de bodas, el demonio Asmoneo le mataba al marido, y 7 maridos había tenido, y desesperada subió a la habitación de su papá dispuesta a suicidarse, a ahorcarse. Tobías 3:10. No se trata tampoco del problema moral del suicidio, que como escribe este gran sacerdote Vincenzo Paglia, es siempre un gesto trágico, una derrota para quien se quita la vida y para quien se queda. Qué vergüenza nos da si un pariente se ahorca, ¿verdad? Nos sentimos culpables. Respecto a estas problemáticas, en lo tocante a Judas y por lo que ahora nos concierne, se discute sobre todo la razón de su suicidio. El año pasado recuerdo que le citaba mucho a este gran poeta sacerdote, David María Turuldu. Ese sacerdote se preguntaba, comentando el libro del Eclesiastés, por qué Cogelet no llega a suicidarse, aun siendo autor de un libro único en el mundo en cuestión de negatividad y destructividad, destructivo hasta de las sombras, destructivo de cualquier atisbo de esperanza. Y llega capítulo 3 del libro de Job, por ejemplo, hasta maldecir el día en que la mamá lo dio a luz, y maldito sea aquel que fue anunciando, un hijo te ha nacido, que ese día sea borrado de la historia. Pero me pasé a Job, estaba hablando de Cogelet, el Eclesiastés, hablando del autor de este libro, Turuldu de Cogelet. No se quita la vida porque incluso el suicidio podría incluir algún destello de luz, quizá en estado inconsciente.
Justamente en estos días está por celebrarse ya el 5º aniversario del suicidio de una joven. Ay, cómo pleiteé con esa chavala. Nunca pensé que llegara a dar el paso. Nunca lo pensé. Yo pensé que hablaba por su desesperación, pero no intuí jamás de la profundidad en que había caído la chavala. Con psicólogos, con psiquiatras. Al final cayó en mis manos. Parece que iba progresando la joven. Se le miraba con esperanza, con ilusiones, con metas. Pero un día, llegando a casa, el papá y la mamá suben al aposento de ella, no la ven, preguntan, ven. Después de buscarla, abren el closet, ahí se ahorcó. Ahí se ahorcó. Y el terror de ver a la hija ahí sin vida. Hace poco me escribió una tía que la quiso mucho y dice, se cumplen ya 5 años de la muerte de mi muchachita, como ella le decía. Aquel otro caso que yo nunca tampoco lo imaginé, de aquel tabacalero ecuatoriano que estaba hasta las cachas con deudas y la fábrica en fracaso allá en Estelí, y llegó a buscarme desesperado y estuvimos como 3 horas platicando. Llegamos casi a las 12 de la noche y ya miré que el hombre se calmó. Dije yo, bendito sea Dios, lo espero mañana. Pero ese mañana no llegó, porque esa misma noche salió y a toda velocidad se fue a estrellar contra un furgón y quedó hecho papillas en las ruedas del furgón. Cuando vino la esposa de Ecuador, sabiendo que conmigo había sido la última persona que había hablado, me buscó. Claro, yo no podía decirle todo, máxime que había sido en confesión. Traté de consolarla, de ayudarla. El hombre se mató para que la mujer pudiera cobrar el seguro de varios miles de dólares para que la mujer tuviera para supervivir, pagar deudas y dar educación a los chavalos. Eso lo motivó. Por eso digo, siempre en el suicidio incluye un destello de luz, quizá en estado inconsciente. Suicidarse contiene siempre en estado más o menos consciente misteriosos residuos de esperanza. Y esta muchacha pensaba eso, la que hablé al principio. Si yo me muero, ya le quité el dolor de cabeza de mis papás, ya ellos van a descansar. Yo los veo sufrir mucho, porque mi enfermedad va para largo. Yo no quisiera, pero... Y esas cosas feas que ella experimentaba. Sí, suicidarse en el fondo, independientemente de la tristeza y degradación que tal gesto contiene y propaga, también este gesto desesperado que se difundirá cada vez más hasta hacerse epidérmico en nuestro tiempo y en el porvenir, está siempre ligado al menos a cierto deseo de otra realidad, a una búsqueda de fe. Ciertamente una fe en algún modo demenciada y de difícil racionalización. Precisamente por eso, para Kohelet es impensable el suicidio. Mientras muchos han visto en el suicidio de Judas un gesto de desesperación, yo creo que puede significar otras cosas. Ciertamente entregó a Jesús y por lo tanto ahora está atormentado por la culpa que ha reconocido y por la que ha pedido perdón. Nosotros podemos tratar de comprender el gesto extremo del suicidio de muchos modos, pero solo Dios ve las cosas en profundidad y sabe cómo juzgar a quien se ha quitado la vida. Pero no debemos olvidar un detalle importante. Judas, escribe Mateo, se retira. El mismo verbo anahoreo que ya comenté en la primera meditación. Si hemos visto que cada vez que Jesús se retira, que cuando Él se retira alguien va a su encuentro porque lo necesita, cabe ahora hacerse esta pregunta:
¿quién fue en cambio a buscar a Judas? ¿Quién fue en cambio? Esto me recuerda la historia de la noche terrible del enamorado. Bueno, como me ha tocado estudiar en italiano y hablar el italiano, tuve que, desde mis primeros acercamientos al italiano, en 1965, buscar esta novela que es clásica de la lengua italiana, juntamente con la obra de Dante Alighieri, la novela I Promessi Sposi, los enamorados, los novios, de Alessandro Manzoni. En el último capítulo de Los novios, es interesante, el enamorado, con el gatillo de la pistola en la mano, es deslumbrado por el recuerdo del encuentro tenido con Lucía. Y una de sus palabras: Dios perdona muchas cosas por una obra de misericordia. Sobre todo al encuentro del enamorado vienen las campanas del pueblo que anuncian la visita del buen Federigo. Y es precisamente el encuentro entre el enamorado, tocado por la gracia, y el cardenal Federigo, y es a este al que tenemos que volver, porque en aquella ocasión, mientras acoge al pecador arrepentido, Federigo exclama: ciertamente es un reproche que yo me deje preceder por usted, cuando desde hace mucho tiempo y tantas veces debería haber venido yo a usted, le dice el cardenal al muchacho enamorado que quiere suicidarse. La iglesia, dice el cardenal, tenía que haber ido hacia quien se ha equivocado, hacia quien se ha alejado de la gracia, quien se ha retirado, como Judas. Me comunicó, a ver, evangelizadores implicados en las pequeñas comunidades. En el discurso eclesial del Evangelio de Mateo, Jesús dice que los que se equivocan deben ser reprendidos, pero que si se obstinan en no escuchar, deberán ser tratados como el pagano y el publicano. Mateo 18:17. Ahora bien, si estas palabras han sido interpretadas en la historia como una forma de exclusión, cuando no de excomunión, Nicoletta Gatti ha demostrado en cambio que expresan la actitud de Jesús con quien se equivoca. Aunque el Señor no fuera nunca, según lo sabemos, a buscar a los paganos, sí los escuchó, como el centurión de Cafarnaúm. Sobre todo Jesús fue a buscar a un pecador, al publicano Leví, en Mateo 9:9. En cambio, ¿quién va a buscar a Judas cuando se retira? ¿Quién va a buscar a Judas en su soledad? Podríamos aventurar, aunque el texto no lo diga, que se encontraría con la parte peor de sí, de su propio pecado. Y el adversario es eso, el adversario es terrible. ¿Cómo nos enrostra el pecado, el adversario? Ay de aquel que está solo en esos momentos. Concluyamos. La conclusión del relato de la muerte de Judas está ligada a un elemento que se encuentra también en el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 16 al 20, el del campo comprado con el dinero de la entrega de Jesús. Precisamente la confrontación con el texto de los Hechos ilumina el cuadro mateano. En los Hechos es todo sencillo, más sencillo. El evangelista se limita a explicar la expresión campo de sangre con una etiología popular a partir de las entrañas de Judas que se desparramaron por aquel campo, y se conforma con la ecuación sangre en el campo, la sangre de Judas. El nombre del campo procede de la sangre, y esa sangre es la del traidor que se ha autocastigado, porque dice que las tripas se le salieron al pobre hombre. Mateo, en cambio, hace una operación más compleja. Ante todo, se ve obligado a citar el campo del alfarero,
porque recuerda los textos que hablan de aquel campo, sobre todo la sangre que invade el campo y que para Lucas era la de Judas, pero que no lo es para Mateo. Mateo habla de la muerte de Judas por ahorcamiento sin derramar sangre. Lucas dice que derramó sangre, que las tripas se esparcieron. Y después en Mateo 27:8, el nombre del campo de sangre es reconducido al consejo que han tomado los jefes de los sacerdotes de comprar el campo adquirido por el precio pagado por Jesús. La sangre, por lo tanto, de la que habla Mateo es la que será derramada por Jesús. Bien, es tratando de hacer un estudio comparativo y que vean la diferencia. Que no me le den vuelta de calcetín, a ver, jovencitos, que por no leer los textos sagrados, no dejar un espacio de lectura y estar noveleando, baboseando en la caja loca. Ay, dije una palabra que quedó grabada ahí. Está bien, es verdad eso. Babosear es sacar baba y creerse todo lo que le están diciendo ahí. No dejan espacio para alimentar el corazón. ¿Ya? Y por eso quieren traducir en la vida las necedades que ven en la tele. Quiero explicarme un poquito mejor. La imagen del campo de sangre destinado a acoger la sepultura de los extranjeros es en efecto de lo más conmovedor y actual. Realmente la Pascua de la muerte y resurrección de Jesús es un campo que acoge a todos, sin distinciones, cerrazones o discriminaciones. Todos nosotros, como huéspedes y extranjeros, hemos recibido la vida al ser sepultados con Jesús en su muerte. El dinero que Judas intentó restituir y que fue rechazado por los sacerdotes acaba irónicamente en una obra de misericordia: la construcción de un cementerio para la sepultura de los extranjeros, escena que nos recuerda la compra de una cueva en Hebrón por parte de un extranjero, Abraham, para la sepultura de Sará, Génesis 23. En la época en que Mateo escribe, ya no se podía ir al templo para la expiación de los pecados el día del Yom Kippur, puesto que había desaparecido tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El campo de sangre, en cambio, seguía en su sitio hasta el día de hoy como recuerdo de lo acaecido. Habían transcurrido décadas desde la muerte de Jesús y aquel lugar podía asumir a los ojos de los cristianos de la comunidad de Mateo un doble significado: la maldad de la que es capaz el ser humano, pero también la verdad del amor de Jesús, cuya sangre que no cae sobre la cabeza de nadie. Como dice Mateo 27:25, esa sangre había sido entregada por todos, incluidos los lejanos. Los extranjeros ya pueden ser sepultados a través del bautismo en la muerte de Jesús. La sangre de la alianza anticipada en la última cena y que será derramada en la cruz los acoge y perdona, como ya había perdonado a todos. Sobre todo la sangre de Jesús acaba en aquel campo y no sobre la cabeza de los hebreos como maldición. ¿Y qué maldición que se dicen? Pues el pueblo impulsado por los sacerdotes: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como una maldición. Concluyo. Unas preguntitas. Yo sé que los muchachos han venido, toman nota y me gusta verlos, algunos muy diligentes, otros. El hecho que hayan venido es un paso enorme y yo los bendigo a mi Señor y a ustedes por querer aprender, aunque tal vez la mente es flaca y no les ayuda. Vuelvo a lo que Guardini decía sobre Judas. Por eso tengo un premio para ustedes en esta tarde, ya se los voy a dar. ¿Dónde está el joven de los libros? Vaya repartiendo un librito a cada uno de los que están aquí, que les he traído de obsequio. Espero que me alcance. Si no alcanza, me avisa.
Voy con las preguntas. Vaya repartiendo, por favor, uno a cada uno. Vuelvo a lo que Guardini decía sobre Jesús. Se preguntaba, y ahora nos lo preguntamos nosotros con sus mismas palabras, si no hay quizá en nuestra vida muchos días en que hemos abandonado a Cristo, nuestro mejor conocimiento, nuestro sentimiento más santo, nuestro deber, nuestro amor, por una vanidad, una sensualidad, una ganancia, una seguridad, un odio o una venganza. A ver, ¿es bueno hacer ese examen? Irnos de este centro vital del amor de Él por una vanidad, una sensualidad, una ganancia, una seguridad, un odio o una venganza. Tal vez vale más esto que 30 monedas de plata. Tenemos pocas justificaciones para hablar quizá ahora con indignación sobre el traidor, como de algo que queda lejos. Judas nos delata a nosotros mismos. Es el primer renglón de preguntas, primer ámbito de preguntas. Y por fin, esta pregunta va en modo especial a los mayores, a la gente que ha caminado más en la vida, gente comprometida con su iglesia en los procesos evangelizadores. Esta pregunta, pues, de tipo eclesiológico y pastoral, que atañe a nuestras decisiones como colaboradores en la evangelización, a mí como pastor, a nuestros párrocos como pastores. ¿Cómo podemos ayudar a los cristianos de nuestro tiempo a recobrar la conciencia concreta de su fe, tal como es narrada, celebrada y vivida en el Nuevo Testamento, o sea, como gozosa y total adhesión a la persona de Jesús en un contexto comunitario, fraterno, siempre abierto, en salida, en diálogo con el mundo entero? El lema de nuestra reunión allá en Bogotá fue: por una iglesia en salida hacia los pobres y con los pobres. Yo sé que estoy aquí ante una comunidad creyente, a su modo tal vez, pero creyente. ¿Cómo, hijos, chavalos también para ustedes? ¿Cómo podemos ayudar ustedes a sus compañeros, ustedes a sus padres, a sus hermanos, ustedes a sus nietos, sobrinos, tíos, etcétera? ¿Cómo podemos ayudar a los cristianos de nuestro tiempo a recobrar la conciencia de su fe, tal como es narrada, celebrada y vivida en el Nuevo Testamento? Esta gozosa y total adhesión a la persona de Jesús, pero en un contexto comunitario, como comunidad. Ayer me llegó un chat que me enviaron desde Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger, que se reía de sí mismo. Yo soy aquel Exterminator, y algunos se me llaman, y que hice un viaje fuera del planeta Tierra para salvar a la humanidad. Yo que he tratado, y hablaba de sus películas, ¿verdad? El superhombre, el fuerte, el musculoso, el inteligente. Y decía, todo eso es falso, eso no es verdad. Si no estamos unidos, si no hacemos una sola haz de voluntades y esfuerzos, no podemos ayudar a otros y pensar en una nación grande. Y tiene verdad ese artista que ahora se metió político. Esta dimensión comunitaria de la fe.
La experiencia de fraternidad, bella experiencia, me tocó vivir en estos días ahí en Bogotá. Con gente que nunca había visto y poder platicar los problemas, profundizar y salir uno con mucho más entusiasmo, abrirse más a las necesidades de la iglesia, al grito de los alejados, a buscar ese diálogo con el mundo entero. Yo sé que cada uno de nosotros podemos hacer algo, aunque sea por muy pequeñito, algo podemos hacer. Hermana Nidia, en ese algo, venga a dirigirnos el saludo a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu soberana presencia, implorando tus mercedes, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen Madre del Verbo. No despreciéis mis humildes súplicas, ante bien escuchadlas y despachadlas favorablemente. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por última vez, sexta y última charla, el próximo viernes a las 10 de la mañana, si el Señor presta vida. Buenas tardes.